Imaginemos abrir una pantalla de computadora y ver un mar de líneas en zigzag. Barras rojas y verdes parpadeando sin parar. O sea, subiendo y bajando de manera, pues, completamente errática. Sí, totalmente. Para un ojo inexperto parece literal el monitor de signos vitales de alguien que se acaba de tomar 10 cafés expresos. Exacto. Es una imagen que intimida muchísimo y que fácilmente hace que uno decida cerrar la computadora y alejarse, asumiendo que los mercados financieros son un idioma incomprensible. Y es natural. A los humanos nos gusta que las cosas sean claras. Buscamos que haya una lógica evidente y lineal, ¿no? Y esa primera impresión del mercado parece todo lo contrario, parece anarquía pura. Anarquía total. Pero la misión de esta inversión exhaustiva es justamente desmitificar ese caos. Vamos a traducir este aparente desorden visual para, digamos, evitar que entrar al mercado se convierta en un desastre financiero. Claro, y para estructurar este análisis vamos a usar un marco de referencia muy sólido. Nos basamos en los apuntes del curso de análisis técnico impartido por Alejandro Fuentes. Sí, y más específicamente en cómo Fernando Sánchez Mejía estructuró estos conceptos. Esto fue durante su paso por la Actinver Gener Academy, e incluso tenemos por ahí su constancia de participación. Así es, todo este material, junto con unas representaciones visuales increíbles de la iconografía de Wall Street, nos va a servir como brújula hoy, porque el contexto actual hace que urja saber leer estas gráficas. Totalmente de acuerdo. Pensemos en lo que significó el inicio del Sistema de Información de Capitales, el famoso SIC. Antes de eso, acceder a mercados internacionales desde México era súper restrictivo. Sí, estaba reservado casi exclusivamente para grandes capitales o instituciones financieras, pero el SIC revolucionó el acceso por completo. Permitió que cualquier persona pudiera abrir una aplicación y comprar fracciones de acciones globales. Ya sean empresas en Europa, en Asia o en Estados Unidos, además del mercado local, claro. Se abrieron las compuertas y eso es maravilloso en términos de democratización. Es genial, pero tanta libertad tiene un lado oscuro. Tener una infinidad de opciones frente a la pantalla muchas veces provoca parálisis por análisis. Uf, sí. O peor aún, invita a tomar decisiones basadas puramente en la intuición o en un consejo que alguien leyó en redes sociales. Invertir sin un método entre miles de opciones es la receta más rápida para perder dinero. Exactamente. Esa inmensidad de opciones nos obliga a dividir el problema de la inversión en dos preguntas clave. La primera es ¿en qué invertir? Y la segunda es ¿cuándo hacerlo? El análisis fundamental frente al análisis técnico. Así es. El análisis fundamental responde a la pregunta de ¿en qué invertir? Se sumerge en los estados financieros, revisa si la empresa tiene deudas, analiza el contexto macroeconómico. O sea, se enfoca en los márgenes de ganancia y la calidad de la directiva, buscando el valor real de un activo a largo plazo. Exacto. Es como, evaluar la salud interna de la empresa. Me gusta pensarlo con una analogía. El análisis fundamental es como revisar el motor, los frenos y la transmisión de un coche antes de comprarlo. Uno quiere asegurarse de que la máquina mecánica sea sólida y no vaya a dejar a nadie tirado en la carretera. Es una gran comparación. Pero el hecho de que el coche sea mecánicamente perfecto no sirve de nada si se intenta cruzar la ciudad en medio de una tormenta y con las calles inundadas. Exacto. Ahí es donde entra el análisis técnico, que es nuestro enfoque principal hoy. Es como mirar el GPS del teléfono justo antes de encender el motor para saber cómo está fluyendo el tráfico en este preciso instante. Totalmente. El análisis técnico no se detiene a preguntar de qué está hecho el motor. Asume que el mercado ya lo sabe y se concentra exclusivamente en la acción del precio y el volumen a lo largo del tiempo. Para responder a la pregunta de cuándo entrar o salir, opera en un horizonte de corto o mediano plazo, lo cual requiere una mentalidad muy distinta. Sí, porque implica moverse rápido y asumir un nivel de riesgo más dinámico. Hay que entender que un activo fundamentalmente excelente puede ser una pésima inversión si se compra en el momento equivocado. Claro, como compran justo cuando todo el mundo está vendiendo por pánico. Y si el análisis técnico depende tanto de leer el ahora para proyectar el mañana, hay una contradicción histórica que me parece fascinante. ¿Te refieres a las reglas de Charles Dow? Exactamente. Las reglas que dictan cómo se leen estas gráficas modernas, llenas de algoritmos y pantallas de alta definición,
provienen de un periodista en 1887. Suena loquísimo, ¿sí? O sea, realmente estamos usando una teoría de la época de las carretas y los telégrafos para predecir el comportamiento de acciones de inteligencia artificial hoy en día. Pues suena absurdo hasta que desmenuces las tres premisas centrales de la teoría de Dow. Estas premisas siguen siendo, la piedra angular de cualquier plataforma de operaciones actual. A ver, cuéntanos cuál es la primera. La primera premisa es muy contundente. Dice que el mercado lo descuenta todo. Esto significa que cualquier factor que pueda afectar la oferta o la demanda ya está en el precio. Ya sea un reporte de ganancias, una decisión política, un cambio en las tasas de interés o incluso un desastre natural imprevisto. Todo se incorpora instantáneamente. Exactamente. Para visualizarlo, digamos que un terremoto afecta una enorme mina de cobre en otro continente. Antes de que el presentador de noticias termine de leer el titular en la televisión, los sistemas automatizados y los operadores ya ajustaron el precio del cobre a nivel global. Así de rápido. El precio actual es un resumen ejecutivo perfecto y en tiempo real de toda la información disponible en el mundo. No hace falta leer 100 periódicos si se sabe leer la gráfica. Porque la gráfica ya asimiló esa información por completo. ¡Qué fuerte! Sí, es impresionante. La segunda premisa de Dow postula que los precios se mueven en tendencias. No saltan al azar como si fuera estática en una radio descompuesta. O sea, desarrollan inercias, ¿no? Hay tendencias al alza, a la baja y tendencias laterales donde el precio simplemente se consolida. Exacto. Y el trabajo del analista técnico no es adivinar el futuro de la nada. Su objetivo es identificar cuando nace una de estas tendencias y surfearla hasta que muestre señales matemáticas de agotamiento. Y ahí llegamos a la tercera premisa, que responde directamente a la duda de por qué reglas de 1887 siguen funcionando hoy. Dow estipuló que la historia se repite. Y ojo, no se repite porque la economía sea idéntica a la del siglo XIX. Se repite porque las emociones que mueven el dinero siguen intactas. El comportamiento humano en masa, ¿verdad? Sigue operando bajo dos fuerzas primarias y bastante salvajes: el miedo y la codicia. Totalmente. La euforia de creer que algo va a subir para siempre y el pánico ciego de ver cómo se evapora el patrimonio. El software del cerebro humano no ha tenido una actualización significativa en miles de años. Literal, la tecnología de las pantallas ha cambiado y las transacciones ocurren en nanosegundos, pero el nudo en el estómago que siente alguien al ver una vela roja desplomarse en el monitor es idéntico. Es exactamente el mismo nudo que sentía un inversionista en Nueva York hace 100 años leyendo la cinta del telégrafo. Las gráficas no mapean dinero, mapean el miedo y la avaricia colectiva. Y como los humanos reaccionan de forma similar ante el estrés, esas reacciones dejan huellas predecibles, patrones visuales que pueden leerse. Así es. Si las gráficas son el lenguaje en el que el mercado escribe su historia psicológica, entonces necesitamos aprender el alfabeto. Definitivamente. Y al observar cualquier plataforma moderna, ya casi nadie usa líneas simples. Se utilizan barras y sobre todo las famosas velas japonesas. Claro, las velas japonesas son la norma. Una sola vela nos cuenta la miniserie dramática de lo que ocurrió con un activo durante un periodo de tiempo específico, ya sea un minuto, un día o una semana. Y la anatomía de una vela es súper reveladora. Captura 4 datos esenciales de la batalla entre compradores y vendedores: el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo alcanzado. Exacto. El cuerpo de la vela, que es la parte gruesa, nos muestra únicamente la diferencia entre cómo empezó y cómo terminó el periodo. Si la vela es verde o clara, significa que los compradores ganaron la batalla y el precio cerró más alto de lo que abrió. Y por el contrario, si la vela es roja o sombreada, los vendedores tomaron el control y el precio cayó. El cuerpo nos dice quién ganó la guerra del día. Pero son las líneas delgadas que salen por encima y por debajo del cuerpo las que nos cuentan lo salvaje que fue la batalla. Y aquí quiero mencionar un detalle brillante de los apuntes. Ah, ya sé a qué te refieres, lo del glosario. Sí, es buenísimo. Al revisar las definiciones técnicas, hay un detalle que conecta este vocabulario financiero con objetos cotidianos de hace siglos. Estas líneas se conocen como pabilos o mechas. Y la definición literal que incluye el documento es la de un pabilo de lámpara de aceite.
Hilos de algodón que absorben combustible esenciales para iluminar. Es una coincidencia súper poética, la verdad. Me parece una forma excelente de visualizarlo. El pabilo de la vela financiera literalmente ilumina hasta dónde llegó la llama de la emoción durante ese día. Es una gran analogía. Piénsalo así. Si una vela roja tiene un cuerpo pequeño, pero un pabilo larguísimo hacia arriba, nos está revelando una historia muy específica. Nos dice que en algún momento del día hubo una euforia compradora tremenda, ¿no? El precio se disparó hasta las nubes. Exacto, pero esa llama no pudo sostenerse. Antes del cierre, los vendedores contraatacaron violentamente y aplastaron el precio de vuelta hacia abajo. Ese pabilo largo deja una cicatriz visual de un optimismo fallido. ¡Guau! Una cicatriz visual. Me encanta esa frase. Y bueno, una vez que dominamos la lectura de una vela individual y entendemos la emoción del día, el siguiente paso es alejar la vista. Claro, porque ver cientos de estas velas juntas transforma ese caos en arquitectura. Ahí es donde las representaciones visuales que acompañan el curso cobran vida. De repente, en lugar de líneas aleatorias, uno empieza a notar pisos invisibles donde el precio rebota sistemáticamente y techos que parecen capaz de perforar. A esa arquitectura invisible se le llama soportes y resistencias. Y ojo, representan barreras puramente psicológicas. Un soporte es un nivel de precio que actúa como un piso de concreto. O sea, el precio viene cayendo, el pesimismo domina, pero al llegar a ese nivel específico ocurre un cambio colectivo en la mentalidad del mercado. Así es. Repentinamente la mayoría considera que el activo está demasiado barato. ¿Ven una ganga imperdible? La demanda se dispara, supera la oferta y el precio rebota hacia arriba. Es como estar en una habitación botando una pelota de básquetbol. El piso es el soporte. La pelota, que representa el precio, golpea el piso y rebota. Muy buen ejemplo. Pero la habitación también tiene un techo. Ese techo es la resistencia. El precio sube sostenido por la euforia hasta que alcanza un nivel clave. Donde la gente que compró barato empieza a decir, bueno, es momento de asegurar ganancias. Empiezan a vender masivamente para cobrar. Y eso inunda el mercado con oferta, asfixia la demanda y hace que el precio vuelva a caer. Esta dinámica entre soportes y resistencias define la tendencia. Y si conectamos esos puntos mínimos y máximos en una gráfica, empezamos a trazar canales y líneas de tendencia. Aquí es donde entran dos animales muy específicos de la cultura financiera. Exacto. Figuras que dominan toda la iconografía visual de Wall Street. El toro y el oso. De hecho, en las imágenes que analizamos se ve claramente a un hombre de traje subiendo peldaños junto a estas figuras. Y la razón detrás de estos animales es puramente mecánica por su forma de atacar. Una tendencia alcista donde reina el optimismo se conoce como un mercado toro o bullish. Porque el toro ataca embistiendo de abajo hacia arriba, levantando a su presa con los cuernos. La fuerza compradora empuja el precio hacia el cielo. Por otro lado, cuando la tendencia es a la baja y los techos son cada vez más bajos, estamos ante un mercado oso o bearish. Y esto es porque el oso, al atacar, se levanta y da un zarpazo brutal de arriba hacia abajo, aplastando todo a su paso. Representa el pesimismo, el miedo y la caída abrupta de precios. Y la física dicta que si se golpea un techo o un piso suficientes veces con mucha fuerza, eventualmente el material va a ceder. Así es. Las rupturas de soportes o resistencias son los momentos de mayor volatilidad técnica. Marcan el inicio de nuevas tendencias salvajes, nuevos toros o nuevos osos. Escuchando toda esta mecánica de rebotes, techos, toros y osos, puede parecer un videojuego sencillo. El precio llega al piso, uno compra, llega al techo, uno vende. Sí, se genera la ilusión de que el análisis técnico es un mapa del tesoro infalible o una bola de cristal matemática. Pero el verdadero aprendizaje aquí es el tremendo baño de realidad que viene después de la teoría. Porque la estadística cruda destruye esa ilusión rapidísimo. Totalmente. Es vital anclar estas herramientas en la realidad estadística. El mercado es un entorno probabilístico, no determinista. O sea, incluso los operadores más rentables y experimentados del mundo, con décadas de experiencia, operan con una tasa de acierto de entre el 60 y el 70%. Lo que significa que están matemáticamente equivocados 3 o 4 de cada 10 veces que arriesgan su dinero.
El análisis técnico no es la búsqueda de la certeza absoluta. Es un maico de gestión de riesgo diseñado para sobrevivir a las equivocaciones inevitables, ¿no? Si uno se va a equivocar el 40% de las veces, hay que limitar el daño. Exacto. Y para no depender exclusivamente de la interpretación visual de las velas, los analistas técnicos incorporan indicadores matemáticos. El más clásico es el promedio móvil. Porque el precio diario puede tener fluctuaciones violentas impulsadas por noticias falsas o pánicos temporales. Es muchísimo ruido visual. Y el promedio móvil elimina ese ruido suavizando la trayectoria. Toma el precio de cierre de un número determinado de días, digamos 20 o 50, y dibuja una línea suave. Esta línea actúa como un detector de la salud de la tendencia. Si el precio actual se mantiene por encima de un promedio móvil de largo plazo, la tendencia alcista está estructuralmente sana. Independientemente de los pánicos diarios. Pero si el precio cruza dramáticamente el promedio móvil hacia abajo, es una alerta matemática de que el mercado oso está despertando. Pero incluso con promedios móviles, la posibilidad de que una inversión se desplome existe. El miedo paraliza, y un error común es aferrarse a una inversión que cae libremente. Sí, bajo la esperanza irracional de que seguro mañana se recupera. Para combatir este autoengaño, la herramienta más indispensable es el stop loss. El límite de pérdida es básicamente una orden condicional de protección automatizada en la plataforma, ¿verdad? Exactamente, es el salvavidas absoluto del operador. Define el nivel de dolor financiero exacto que uno está dispuesto a soportar antes de abortar la misión en automático. Para visualizarlo, imaginemos que compramos una acción a $100. Nuestro análisis dice que debería subir a 120, pero establecemos un stop loss en 95. Es un paracaídas mecánico. Se ocurre un desastre y el mercado se desploma. Al tocar los $95, el sistema vende las acciones de forma instantánea. Se asume una pérdida de $5, que obviamente molesta, pero se evita quedar atrapado en una acción que ese mismo día termina costando $20. Se pierden 5, pero se conservan $95 del capital para buscar una nueva oportunidad mañana. Y su valor va mucho más allá del dinero. Es un blindaje psicológico, ¿no? Elimina la necesidad de estar encadenado a la pantalla, negociando internamente con la esperanza. Totalmente. El análisis se hace en frío. Se define el precio de entrada, el objetivo y el límite de error. Si se toca el límite, la computadora ejecuta la salida sin dudar. Convierte el caos emocional en un negocio disciplinado. Es la diferencia abismal entre invertir calculando riesgos y apostar en un casino esperando tener suerte. Esa es la gran síntesis. El análisis técnico, con sus velas, sus soportes y promedios, no busca predecir el futuro por arte de magia. Trata de cartografiar el comportamiento humano plasmado en números para poner las probabilidades a favor. A través del stop loss, garantiza que un error no se transforme en una tragedia irreversible. Funciona porque el miedo a perder y la codicia por ganar rigen cada decisión de compra y venta en el mercado. Pero eso me deja pensando en algo provocativo. Si toda esta filosofía se construye sobre la premisa de que la historia se repite porque las emociones humanas son inmutables, ¿qué va a ocurrir a medida que los mercados migran masivamente hacia algoritmos e inteligencias artificiales inemocionales que operan en milisegundos? Es una gran pregunta. Si el miedo y la codicia se eliminan de la ecuación, veremos extinguirse a los toros, los osos y los techos invisibles. Cambiarán las gráficas para siempre. Es una incógnita que reta los cimientos de todo lo que analizamos hoy. Si las emociones desaparecen, el lenguaje del análisis técnico tendrá que mutar hacia algo que apenas imaginamos. Sin duda será fascinante ver cómo se dibuja ese futuro en las pantallas. Ha sido un recorrido extraordinario descifrando los engranajes de los mercados financieros. Hay que mantener la curiosidad afilada y entender por qué se mueve el mercado. Nos escuchamos en la próxima inmersión exhaustiva.